Buenos días. Tenemos hoy con nosotros a José Carlos Rodríguez, misionero durante décadas en Uganda, de esos que se juegan la vida. De hecho, él se la jugó en varias ocasiones. Periodista de raza, dirigió alguna revista de información en África. Ahora nos contará dónde y cómo. Ahora está en España, trabaja en Cáritas en el gabinete de prensa y colabora en distintas revistas, entre ellas Vida Nueva. Pero hoy está entre nosotros porque es autor de este libro que se llama Yerba Alta, historias de paz y sufrimiento en el norte de Uganda, que nos explicará en qué consiste. Buenos días, José Carlos. ¿Qué tal? Muy bien. Empezamos con el libro. ¿Por qué este libro? Yo he vivido en el norte de Uganda 18 años, siempre en zona de guerra, y empecé por una razón muy práctica, porque yo me di cuenta de que algo que a mí me ayudaba mucho a aguantar la tensión del conflicto y de la incertidumbre era escribir, también porque siempre me ha gustado como hábito personal. Y me di cuenta de que al cabo de 5 o 6 años, prácticamente desde el 2001 hasta el 2006 o 2007, tenía muchas páginas escritas de todo lo que yo veía. ¿Ibas escribiendo día a día? Iba escribiendo día a día, sí. O sea, que esto es un resumen de todo lo que has escrito en 5 o 6 años. Es un pequeño resumen de lo que he escrito. Lo he utilizado como material porque aquello era según me iba saliendo todo lo que yo sentía, lo que yo veía, lo que yo escuchaba. Y me di cuenta al final de que yo tenía una historia que contar, porque es una de esas guerras olvidadas que no han salido casi nunca en los medios de comunicación social. A pesar de eso, ha sido una gran tragedia. Ha habido más de 120.000 muertos, 40.000 niños secuestrados y 2 millones de desplazados. Hace pocos meses, cuando vine a España, me llamó la atención ver una gran campaña que había, no solo en España, sino a nivel mundial, exigiendo la liberación de los secuestrados por las FARC. En Colombia tengo entendido que son unos cientos de personas, algo más de 600. Yo pensé, me parece muy bien, pero ¿por qué el mundo se moviliza por 600 secuestrados de la FARC y por qué el mundo no se ha movilizado por 40.000 niños secuestrados por la guerrilla del norte de Uganda? Además, en una época en la que se habla tanto de los derechos de los niños. Y por esto y por muchas razones, a mí me revela el pensar que desgraciadamente los medios de comunicación no parecen pensar que la vida humana tenga el mismo valor en todas partes. Muertos en Bosnia, en Kosovo o en Oriente Medio tienen más valor informativo que los muertos en las guerras olvidadas que ocurren en rincones perdidos de África. Y yo me he dado cuenta de que no era solamente que yo tenía algo escrito, sino para mí era algo que me impulsaba dentro el contar esta historia y que el sufrimiento de estas personas se conozca y también las causas. O sea, que es una especie de grito para llamar a la conciencia de España, en este caso concreto, para recordarle esta guerra olvidada del norte de Uganda. Desde luego, en Uganda, África subsahariana parece que importa muy poco y nos está importando últimamente porque llegan las pateras y eso... ¿Quieres decir en España? En España, y eso parece que ya nos interesa más. Pero claro, entonces interesan más los países de donde vienen las pateras, del África Occidental. Lo que ocurre en rincones que están más en el centro de África, como en el norte de Uganda, el sur del Sudán, la zona de los Grandes Lagos, la República Democrática del Congo, es algo que todavía sigue interesando muy poco. ¿En qué situación está en este momento esa guerra olvidada del norte de Uganda? Pues en una situación en la que están muchos conflictos de estas guerras invisibles, que se podía calificar como ni guerra ni paz. ¿Por qué? Bueno, desde julio del 2006 el gobierno de Uganda finalmente, presionado por la comunidad internacional y por Naciones Unidas, aceptó negociar con la guerrilla del LRA. Lo empezaron a hacer en la capital del Sudán del Sur, en Juba, y este proceso de paz, con sus más y sus menos, ha ido bastante bien encarrilado hasta que en el mes de abril tenía que haberse firmado el acuerdo de paz, pero el jefe de la guerrilla, Joseph Kony, no se presentó a firmar la paz.
Y desde entonces el proceso de paz está prácticamente muerto. Parece que distintas naciones, incluso Naciones Unidas, están buscando ahora una solución militar, acabar con por lo menos con los jefes de la guerrilla, porque es un conflicto que ahora está afectando no solo al norte de Uganda, sino también al sur del Sudán, al noreste de la República Democrática del Congo y también en la República Centroafricana, donde estos rebeldes van regularmente a aprovisionarse de armas. Estamos ante un fenómeno nuevo también en los últimos años. De armas y de esclavos, perdona, porque... De esclavos, sí, porque secuestran también... Hace pocos días salió una historia de estas, creo que de algún misionero. Del obispo de Bangassou, que es un español, en el este de la República Centroafricana, es el español Juan José Aguirre. Ajá. Y esto lo han hecho también en el norte de Uganda durante todos estos años. Que el obispo contaba que habían llegado a unas aldeas y se habían llevado de esclavos a mujeres, destruyen niños. todo, se llevan la comida y todo lo que pueden, lo que les resulta útil, y se llevan a niños y niñas. A los niños y a las niñas les obligan a ser combatientes y a las niñas además a ser esclavas sexuales. Esto empezaron a hacerlo en el norte de Uganda en los años 90 porque no tenían ningún apoyo de la población. Lo que pasa es que manipular a un niño y hacer que sea soldado, por desgracia, es muy fácil. Les obligan a cometer atrocidades contra sus propios familiares para cortar el vínculo y que con este terror el niño no pueda escapar. Estamos, como decía, ante un fenómeno que es... Hoy ya no estamos con estas guerrillas románticas del tipo Che Guevara en América Latina en los años 70 o lo que fuera. Tenemos simplemente lo que se llama el fenómeno de las milicias de los señores de la guerra. Personas que tienen más una personalidad de terroristas, que simplemente se ha convertido en un modo de vida, tienen poder, tienen esclavos, hacen y deshacen a su antojo, a veces les utilizan algunas potencias o multinacionales y mantienen a millones de personas viviendo en el terror más absoluto. ¿Cómo se financian? ¿De dónde les viene el dinero para las armas? En el caso del LRA ha sido el gobierno islamista de Jartum el que les ha provisto bien de armas, municiones, logísticas, bases en el sur del Sudán durante muchos años. ¿Esto por qué? Porque Sudán limita al sur con Uganda, que ha sido durante muchos años el aliado más fiel de Estados Unidos en la zona. Es decir, acaban librándose la guerra por medio de otros. Si Estados Unidos y lo que Estados Unidos considera el terrorismo islamista están mal entre ellos, pues no es que vayan a luchar directamente, sino que en África lo que hacen es que luchan, pero digamos a distancia. En el caso de Sudán, que financia esta guerrilla, y la guerrilla lucha contra Uganda, pero no tanto contra el gobierno, sino contra la propia población, porque al final es una guerrilla, en este caso, que tiene tintes de secta fanática armada, y entonces todo el que no les apoya son enemigos, y por esta razón se han dedicado a sembrar el terror, a hacer la vida ingobernable. Esto en la práctica quiere decir que la gente durante muchos años no ha podido viajar por emboscadas en las carreteras, o si viajabas era con un riesgo enorme. Los niños no pueden ir a la escuela porque vas a la escuela y te puedes encontrar con que te secuestran, y la gente vive en el terror y en la miseria más absoluta. Tú estuviste mediando en alguna época incluso entre... ¿Llegaste a conocer a Kony, a Joseph Kony? Hablé con él por radio, transmisora, pero no llegué a encontrarlo frente a frente. Me encontré con otros comandantes de la guerrilla. Esto fue una iniciativa de paz que empezamos hacia el año 2001, un grupo de líderes religiosos, católicos, protestantes y también musulmanes. Y es algo, yo creo que es un tema que tiene mucha enjundia, es decir, por una parte el decir, estas son personas que están haciendo daño, están haciendo el mal, no tienen legitimidad moral para representar a nadie o para poner objetivos políticos sobre la mesa, pero al final hay un conflicto de intereses. Bueno, sí, moralmente podemos decir que tenemos todas las objeciones que sea para negociar con gente a la que llamamos terroristas, pero luego está el valor de la paz. Pero si eso puede ayudar a que la gente viva en paz, a que la gente normalice sus vidas, aunque sea haciendo concesiones, pues creo que tenemos derecho a hacer eso.
La Iglesia lleva mucho tiempo haciéndolo. Hay organizaciones como la Comunidad de San Egidio que nos han ayudado también en este proceso de paz, que lo está haciendo en muchos países del mundo. Recuerdo que una de las personas que más nos ha animado y nos ha apoyado en este trabajo ha sido el nuncio que estaba allí en Uganda, el arzobispo Pierre Christophe, que es ahora nuncio en México. Y tengo que decir que de los diplomáticos fue él el primero que empezó a ir allí al norte de Uganda a interesarse por la situación y a intentar mover los hilos de la comunidad internacional para que interviniera. Porque desde luego hoy día ningún conflicto de estas características se puede solucionar si no hay alguna intervención de una manera o de otra de la comunidad internacional. ¿La Iglesia en España podría hacer cumplir ese mismo papel con nuestro terrorismo endémico de ETA? Yo no conozco personalmente la situación del País Vasco porque no he estado nunca y es muy difícil aplicar unos modelos a otros, pero yo creo que la Iglesia y la sociedad española tienen mucho que aprender de África. Y una de las cosas que más se pueden aprender de África, luego cada uno lo aplicará como cree que es conveniente, es lo que los africanos hacen para la reconciliación. Yo una cosa que he aprendido mucho del norte de Uganda es que en la cultura tradicional, sobre todo de los acholi, no se busca la eliminación o la separación del transgresor o del criminal, sino que se busca su reintegración en la sociedad. Y creo que es un tipo de justicia restaurativa que está mucho más cerca del Evangelio que nuestro modelo occidental de la justicia puramente punitiva, en el que la hace la paga, al agresor se le condena y creemos que hemos resuelto ya el problema. No resolvemos todo el problema, se resuelve una parte del problema, porque la justicia que castiga puede actuar como para hacer como modelo disuasorio, pero en el fondo la pena, la finalidad que tiene es la reintegración de la persona que ha cometido el delito, y esto no se hace simplemente con la cárcel. Los acholi del norte de Uganda tienen unos rituales y un proceso de paz que en la lengua de allí se llama matofut, en el que se persigue que el que ha cometido un delito, un asesinato incluso, reconozca su culpa y la comunidad de la persona que ha sido asesinada le perdona, hay una compensación, pero hay un proceso de reconciliación. O sea, la persona reconoce su culpa, hay algo que es castigo, hay algo que es más bien compensación, pero en el fondo lo que se trata es de restaurar las relaciones que se han roto. Es decir, no podemos decir que se ha conseguido la paz simplemente porque se castiga a determinadas personas que cometen delitos. Esto será una parte, pero no lo es todo. Al final tenemos que ir a la reconciliación. Y yo tengo que decir que en los meses que llevo aquí en España, en muchos niveles oigo hablar muy poco o casi nada de reconciliación. Y creo que es un valor que una sociedad como la española, que tiene también raíces cristianas, debería recuperar. Y a lo mejor eso podemos aprenderlo mucho de África, si estamos dispuestos a pensar que podemos aprender algo de ellos. Difícil para nosotros que nos creemos superiores. Los niños soldados tienen, tú que has vivido con ellos, que tienen recuperación. Después de ese trauma infantil, ¿pueden volver a ser personas normales en su vida adulta? En general sí, pero hay que tener en cuenta que estamos en una situación en la que muchos guerrilleros, la mayor parte de los cuales han sido secuestrados y han sido niños soldados, cuando vuelven a sus casas, porque se escapan o porque a veces la guerrilla les libera y demás, no vuelven a no van a una situación en la que la guerra se ha olvidado, se ha acabado. Esto ha ocurrido, por ejemplo, pues en Angola, en Mozambique, en Sierra Leona, en Liberia, en el que se firma un acuerdo de paz, la guerra oficialmente se ha terminado y hay una desmovilización de antiguos guerrilleros, entre los cuales hay niños. En el caso del norte de Uganda no, es que tienes a un niño que escapa de la guerrilla, que es una situación traumática, le han obligado a matar, y a ese niño le estamos poniendo en un campo de desplazados. Es otra situación traumática. Entonces ahí la recuperación ya puede ser algo más difícil. Luego depende, hay quienes han estado con los rebeldes unos pocos meses y la recuperación
puede ser relativamente fácil. Hay quienes han estado viviendo este horror durante más de 10 años, cometiendo las atrocidades más impensables, y ahí la recuperación puede ser más difícil. Lo que pasa es que es relativamente fácil y no cuesta demasiado dinero a uno de estos niños meterles en un programa de rehabilitación o de reintegración que dura unas pocas semanas o unos pocos meses. Pero pagar unos estudios ya a años vista es más complicado. Es más complicado. África llora y sufre, y es quizás el cliché que más nos llega a nosotros, a Europa, pero también baila. Yo las pocas veces que estuve por allá he visto África bailar y sonreír y vivir. Sí, la gente tiene, yo creo que muchas más ganas de vivir que aquí, y es algo que contagia, y es algo que engancha, y es algo que se transforma en lo que se suele llamar el mal de África. Yo creo que en África no hay términos medios. Vas allí y o odias a África con todas tus fuerzas o la amas hasta el final, y en cierto modo es como un veneno que se te mete dentro y hace que al final no puedas dejar. Es casi como una droga, no sabría explicarlo, pero a mí me ha sorprendido siempre, todos los días, el ver una realidad de personas que sufren hasta lo indecible y al mismo tiempo personas que tienen una gran gana de vivir. Aunque también hay que decir que lo que se ha hecho concentrando a estas personas en campos de desplazamiento, en el que no tenían nada que hacer en todo el día, no podían salir de allí, ha hecho que mucha gente acabe con depresiones crónicas, y para mí la voz de alarma peor que se ha dado ha sido cuando han empezado a haber unas tasas de suicidios muy elevadas en estos campos. Yo he conocido lo que era esta gente en las zonas rurales donde vivían antes, su vida, su cultura tradicional, y aunque la gente tenía muy poco, y le faltaba prácticamente de todo, pero a la gente no le importaba, la gente tenía unas grandes ganas de vivir, te relacionas con los vecinos, tienes mucha más vida social, actividades muy cotidianas como ir a por agua y por el mercado se pueden transformar en algo que tiene un gran componente lúdico, de gozo. Y por supuesto, a mí la imagen que más me ha quedado del África lúdica, del África que te hace disfrutar, es la familia que se reúne alrededor del fuego de noche, después de cenar, y que están allí contando historias, cantando, que es una manera informal también de educar valores a los jóvenes. Es un África muy interesante que, por desgracia, en muchos sitios, sobre todo afectados por el conflicto, se está también desmoronando. ¿Tiene futuro África, esa África que conoces tanto y también, sin la emigración, sin la necesidad de emigrar? Yo creo que sí. Por ejemplo, donde yo he estado en Uganda no hay mucha emigración, pero entre otras cosas porque es que también les resulta difícil emigrar, porque es un país que no tiene salida al mar. Los que tienen salida al mar, como Senegal, Guinea-Bissau, Ghana, de donde nos suelen llegar las pateras, pues el hecho de que lo tenga una cierta facilidad hace que sea más fácil. La emigración es algo que, nos guste o no, va a seguir ahí. De todos modos, mientras los africanos estén viviendo en sitios donde por una parte cada vez viven peor. Porque yo me acuerdo hace 15 o 20 años la gente, aunque vivía con muy pocas cosas, pero por lo menos la tierra producía y podían alimentarse y podían salir adelante. Pero es que con esta desesperación ahora, y la tierra cada vez produce menos por el cambio climático, y a la gente les quitan las tierras, pues la gente se queda sin nada. Tiene que ir a ciudades donde la comida ya no se cultiva, tienen que comprarlas y cada vez está más caro. Entonces, si a esto añadimos el que ahora la televisión satélite, que muestra nuestra manera de vivir en Europa, en el mundo occidental, llega hasta los poblados más remotos, pues la gente ve eso, piensa que así se vive en Europa y dice: a mí también me gustaría vivir así, y el que puede, emigra. Y muchas veces el que no emigra es simplemente porque le faltan los medios, pero si pudiera lo haría también. ¿Quién emigra? ¿El que tiene suficiente nivel cultural como para decidirse a salir? Yo creo que emigran los pobres, pero no los más pobres, sino es el que le podemos llamar pobre, pero tiene un cierto nivel de ser más emprendedor, de tener más expectativas y también de poder reunir un poco de dinero para pagarse ese viaje hacia este mundo occidental.
¿Cómo ves la Iglesia española, cambiando un poco de tercio de estos meses que llevas aquí? ¿Cómo la ves en comparación con cuando estabas allí? ¿Qué sensaciones te transmite esta situación actual de la Iglesia española? Pues veo dos cosas. Veo que hay parroquias, hay comunidades cristianas muy comprometidas, en el que hacen una gran tarea, en el que hay mucho voluntariado, en el que intentan también ocuparse del mundo de pobreza, de marginación que tienen a su alrededor. Creo que eso existe. Gente que quiere vivir su fe de manera seria, comprometida, consecuente. Creo que es también algo lógico de cuando el cristianismo se hace más asunto de minorías, que el que quiere ser cristiano, pues quiere serlo quizá más con todas las consecuencias. Esto es una faceta. De lo que he visto, creo que también está la otra faceta que yo definiría como una iglesia muy centrada en sí mismo, que se mira mucho el ombligo y que necesitaría también sentirse más parte de la Iglesia universal. España, no olvidemos, es un país que ha tenido una gran tradición misionera, no solamente por congregaciones religiosas, sino también por diócesis que han tenido hermanamientos, también enviando algunos sacerdotes o misioneros, religiosos o laicos, a trabajar en otros sitios, y esto es algo que continúa. No podemos olvidar que hay muchos miles de misioneros y misioneras españoles. Yo creo que lo que hace falta es que la misión sea un camino de ida y vuelta, es decir, que sea no solamente enviar, sino también recibir, aprender de lo que la Iglesia, de lo que las comunidades cristianas en otras partes del mundo nos puedan enseñar. Y a mí me parece que eso es algo que quizás falta. Pues sobre esta misión, sobre la misión de ida y vuelta a la que se refiere José Carlos, tienen sobrada muestra en este libro de memorias, en este libro de diario, en historias de paz y de sufrimiento, las dos cosas que decíamos. Un libro que se puede adquirir, ¿dónde? En la editorial Mundo Negro. Estos días va a estar en la Feria del Libro, lo pueden adquirir en la caseta 282. El editorial Mundo Negro de los Comorianos también, y se va a presentar... Se va a presentar el día 19 de junio en la Fundación Sur, también llamado CIDAF, en la calle Gaztambide. Será el 19 de junio a las 7 de la tarde. Pues José Carlos, muchísimas gracias y mucho éxito con tu libro. Muchas gracias.